Buen día, licenciado Armando Cal, buen día, compañeros. El día de hoy, pues vamos a hacer nuestra presentación de la síntesis del trabajo. Somos el grupo número 2 y voy a iniciar. Me corresponde hablarles sobre el tema de filosofía. Filosofía nos habla que son razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y fines de la verdad. Su objeto pueden separarse en dos secciones: valorar la capacidad de razonar, su capacidad de medir el entendimiento y la acción humana, entender y usar adecuadamente los términos filosóficos. En las disciplinas más trabajadas podemos mencionar metafísica, gnoseología y epistemología, lógica, ética, estética, filosófica política, filosófica del lenguaje y filosófica de la mente. El método es la garantía del valor de los conocimientos filosóficos, científicos y tecnológicos. Conjuntos de procedimientos, recursos o medios que se emplean, sujeto cognoscente y objeto cognoscible, apropiado al objeto, tema o problema de investigación. Cada rama del saber humano necesita de métodos adecuados, confiable y variable en su aplicación. Supuestos, proposiciones que se aceptan o afirman para obtener inferencias de ellas, o bien los actos de aceptar, afirmar o suponer una proposición con fin. Alcances bien definidos. También me corresponde de mencionarles sobre lógica, que es la ciencia que estudia la estructura o formas del pensamiento humano. El objeto es el origen del pensar lógico, es el concepto. En este concepto podemos aplicar el pensar lógico necesario, relacionar conceptos. Con estas relaciones formulamos juicios y la relación de juicios que nos lleva a los razonamientos. En el método podemos encontrar conjuntos de reglas o medios que podemos mencionar: método analítico, método sintético, método inductivo, método deductivo, método dialéctico, método histórico. En la historia nos surge pues desde el primer momento en que el hombre infiere, deduce y razona, y se dividen en 5 etapas o revoluciones que nos menciona: revolución matemática, revolución científica, revolución formal, y revolución digital y revolución lógica. Buenas noches. Yo hablaré sobre lo que es la lógica. La lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, como son las proposiciones, los conceptos y razonamientos, para establecer leyes y principios válidos y asimismo obtener un criterio de una verdad. Objeto. El objeto de la lógica es el pensamiento. Es el pensamiento del producto del pensar, un proceso psicológico. Y todo pensamiento se refiere a algo y tiene una forma con la que se expresa algo en eficiencia. Método. La historia de la lógica. La evolución de la lógica está específicamente ligada a la evolución intelectual del ser humano, ya que como ciencia del razonamiento, su historia representa la historia misma del hombre. Y por último tenemos lo que son los principios o leyes lógicas. Son más que todo proposiciones universales necesarias, evidentes y verdaderas, y son 4. Lo que es el principio de identidad, el de contradicción, el de tercero incluido y el de razón suficiente. Las 3 primeras leyes fueron descubiertas por Aristóteles y la cuarta por Leibniz. Gracias. Identidad. Es una de las leyes básicas del pensamiento correcto, cuya observancia contribuye a la certidumbre, lo que es la precisión y la claridad en el empleo de los conceptos y juicios. Muy buenas noches. Yo les estaré hablando sobre las contradicciones. El principio de no contradicción permite juzgar no como falso todo aquello que aplica una contradicción. Dice ahí la validez de un argumento por reproducción al absurdo. El principio del no contradicción eh, o a veces llamamos principio de contradicción de ley, de la contradicción o ley de un no contradicción. Es un principio clásico de la lógica y la filosofía, según el cual una proposición A y su negación menos A no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. También les estaré hablando sobre el tercero incluido. Dice que la lógica del tercero incluido dice que no es una proposición, solo puede ser verdadera o falso, y diciendo esto con afirmación, a la vez que no puede ser otra cosa que verdadera o falsa. El propósito de la presentación del artículo consiste en incrementar, aclarar la naturaleza de este tercero y el papel que desempeña, incluso dentro de la lógica misma, en tanto que excepción que se ha sido incluido por medio de la discusión.
También le estaré hablando sobre la razón suficiente. Dice, según Leibniz, él señala que ningún fenómeno puede ser real y ninguna afirmación es verdadera sin la razón suficiente del por qué las cosas son así y no de otro modo. Toda idea verdadera debe tener suficiente fundamento. Solo se trata de fomentar una idea verdadera, pues es posible fomentar suficiente una tesis, juicio falsa, a diferencia de la ley de identidad de una contradicción. Y el tercero excluido, las clases tienen una formulación sustancial como principios del pensamiento y el de lógica. Se expresan con fórmulas. La ley de la razón suficiente no tiene fórmula, pues solo posee carácter substancial. Cuadro de oposición. Su propósito es distinguir, identificar y determinar el valor de la verdad a través de la oposición de las formas de proposiciones categóricas. A representa universal afirmativa, E universal negativa, y particular afirmativa o particular negativa. División de concepto consiste en proporcionar una división sistemática de las clases de objetos generalizados en el concepto. Y juicio es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo, mientras que las premisas son enunciados que pertenecen a un argumento y son proposiciones de las que derivan una conclusión. Tenemos un ejemplo: los pájaros cantan al amanecer, sería la premisa 1. El gorrión es un pájaro, sería premisa número 2. Por lo tanto, el gorrión canta al amanecer, sería la conclusión. Buenas noches, yo voy a hablar sobre los silogismos categóricos. Su estructura está formada por 3 juicios o proposiciones, una premisa mayor o universal, una premisa menor o particular y la conclusión. Las proposiciones a su vez constan de 3 términos, un término menor o sujeto, un término mayor o predicado y un término medio o común que comparten las 2 premisas, su modo o figura. Este tiene 3 términos y cada uno de ellos se usa 2 veces en las 3 proposiciones que componen el silogismo. El predicado se usa en la premisa mayor y en la conclusión, el sujeto en la premisa menor y en la conclusión. El término medio se usa en las 2 premisas, dado que hay 4 proposiciones categóricas y 3 proposiciones en cada silogismo, y de modo que existen 64 modos posibles. Considerando que son 4 las formas típicas del juicio, son representadas por las letras A, E, I, O en mayúscula. La regla de esto dice que un silogismo es inválido si no cumple alguna de las siguientes reglas. Si la conclusión es negativa, una premisa debe ser negativa. El término medio debe ser distribuido en al menos una premisa. Si un término es distribuido en la conclusión, entonces debe ser distribuido en una premisa. Al menos una premisa debe ser afirmativa. Ningún silogismo categórico que tenga las 2 premisas negativas es válido. Si una premisa es particular, la conclusión debe ser particular. Si ambas premisas son particulares, entonces no hay conclusiones válidas. Los diagramas de Venn. Estas son presentaciones gráficas que permiten mostrar la agrupación de cosas en forma de conjuntos y sus relaciones. Son esquemas usados en la teoría de conjuntos, tema de intereses en matemáticas, lógica de clases y razonamiento diagramático. La función de este dice que tiene 4 funciones principales. La número 1 es identificar los conjuntos de elementos que hay. La número 2, identificar a qué conjunto pertenece cada elemento. La número 3, conocer qué elementos pertenecen a 2 o más conjuntos al mismo tiempo. Y la número 4, que es conocer qué elementos no pertenecen a algún conjunto. Gracias. Funciones del lenguaje. Son los diferentes modos, propósitos y usos que se le da al lenguaje. Son fundamentales para la lingüística y la comunicación. Entre las funciones del lenguaje tenemos la referencial, emotiva, apelativa, fática, metalingüística y poética. También les voy a hablar sobre las falacias. Bueno, primero que nada, ¿qué es una falacia? Una falacia es un engaño o mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. Entre las falacias tenemos la falacia de contingencia y la falacia de ambigüedad. La falacia de contingencia consiste en donde no existe coherencia lógica. Las premisas no derivan de conclusiones. Y las falacias de ambigüedad tenemos la falacia ocurre cuando un mal argumento se basa en la ambigüedad gramatical para sonar fuerte y lógica. Por ejemplo, voy a devolver este auto al concesionario al que compré este auto. Gracias. Formas válidas de lógicas proporcional. Estas carecen de cuantificadores variables del individuo, es decir, interpretan como un valor de verdad definida. Estas incluyen conectores lógicos que se pueden tener en cuenta la estructura interna de las preposiciones simples y sencillas. Tablas de verdad. Es una tabla que muestra el valor de verdad o falsedad en proposición molecular formada por varias proposiciones. Si los valores siempre son verdaderos, tenemos una tautología. Si siempre son falsos, estamos en una contradicción. Los resultados contingentes son enunciados que no pueden ser verdaderos como falsos. No existen tendencias a un solo sentido. Es así como finalizamos esta pequeña reunión, exposición para todos ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Somos el grupo número 2 de elementos de lógica. Muchas gracias por su amable y fina atención.